Spinoza y la interpretación histórica del cristianismo. ¿Alguna vez te has preguntado si todo lo que sabes sobre la historia del cristianismo podría ser simplemente una interpretación? ¿Y si uno de los filósofos más brillantes de la historia hubiera desentrañado los mecanismos detrás de la construcción de esa narrativa que durante siglos se ha considerado como verdad absoluta? Antes de continuar, me gustaría saber desde qué país nos estás viendo y qué hora es donde te encuentras. Déjanos saberlo en los comentarios, porque es fascinante ver cómo este conocimiento trasciende fronteras y usos horarios. Y si estás viendo esto desde tu celular, no olvides darle like al video. Eso realmente nos ayuda a llegar a más personas que necesitan conocer esta verdad histórica. Hoy vamos a sumergirnos en la mente de Baruch Spinoza, un hombre que en el siglo XVII se atrevió a cuestionar no solo la religión, sino la forma misma en que la historia sagrada fue construida y transmitida. Prepárate para un viaje intelectual que desafiará tus certezas más profundas y te mostrará cómo la verdad histórica puede ser muy diferente de lo que nos han enseñado. ¿Sabías que existe un filósofo que fue considerado tan peligroso por sus ideas que fue excluido tanto de la comunidad judía como de la cristiana? Un hombre cuyo trabajo fue prohibido, quemado y censurado durante siglos, pero que hoy reconocemos como uno de los precursores del pensamiento moderno. Este hombre es Baruch Spinoza y su historia es tan fascinante como revolucionaria. El hereje de Ámsterdam. Imagina por un momento Ámsterdam en el año 1632, una ciudad próspera, multicultural, donde convergen comerciantes de todo el mundo. En el corazón del barrio judío nace un niño que llevará el nombre de Baruch, que significa bendito en hebreo. Pero este niño estaba destinado a convertirse en todo lo contrario a lo que su comunidad esperaba de él. ¿Qué puede llevar a un joven brillante, educado en las mejores tradiciones religiosas de su tiempo, a romper completamente con todo lo que le enseñaron? La historia de Spinoza es la historia de una mente que se negó a aceptar respuestas fáciles a preguntas complejas. Baruch Spinoza nació en una familia de judíos sefardíes que habían huido de la persecución en Portugal. Su familia formaba parte de esa comunidad de refugiados que encontró en los Países Bajos un oasis de tolerancia religiosa. Pero la tolerancia, como descubriría Spinoza, tenía sus límites. Desde muy joven, Spinoza mostró una inteligencia excepcional. Dominaba el hebreo, el latín, el portugués y el holandés. Conocía profundamente la Torá, el Talmud y los comentarios rabínicos. Era, por así decirlo, el estudiante perfecto de su comunidad. Pero hay algo en las mentes brillantes que las lleva a hacer preguntas incómodas. ¿Por qué los textos sagrados contenían contradicciones? ¿Por qué había relatos que parecían imposibles desde el punto de vista de la razón? ¿Por qué los milagros descritos en la Biblia violaban las leyes naturales que él podía observar en el mundo que lo rodeaba? Estas preguntas no eran nuevas. Otros las habían hecho antes. Pero Spinoza tenía algo diferente. Una mente matemática, formada en la tradición cartesiana, que aplicó el rigor de la geometría a las cuestiones religiosas. Y cuando aplicas el método científico a la religión, los resultados pueden ser devastadores para las creencias tradicionales. El ambiente intelectual de Ámsterdam en el siglo XVII era único. La ciudad era un centro de comercio internacional, pero también un refugio para pensadores perseguidos. Aquí llegaron los manuscritos griegos y latinos que habían sido expulsados de otras partes de Europa. Aquí se desarrolló una cultura de debate intelectual que no existía en ningún otro lugar del continente. Spinoza respiró este ambiente desde su juventud. Conoció a librepensadores, a científicos, a filósofos que cuestionaban las verdades establecidas. Pero también conoció los límites de esa tolerancia cuando sus propias ideas comenzaron a ser demasiado radicales, incluso para los estándares holandeses. ¿Qué sucede cuando un joven brillante, educado en una tradición religiosa milenaria,
¿Comienza a aplicar la razón pura a los textos sagrados? ¿Qué pasa cuando descubre que los fundamentos de su fe no resisten el análisis crítico? La respuesta llegó en 1656, cuando Spinoza tenía apenas 24 años. La comunidad judía de Ámsterdam pronunció contra él el herem, la excomunión más severa de la tradición judaica. No fue una simple exclusión, fue una condena total, absoluta, que lo convertía en una persona que no existía para su comunidad. El texto del herem es escalofriante en su severidad. Por decreto de los ángeles y por mandato de los santos, excomulgamos, expulsamos, execramos y maldecimos a Baruch de Spinoza. Que sea maldito de día y maldito de noche. Maldito cuando se acueste y maldito cuando se levante. Maldito cuando entre y maldito cuando salga. ¿Qué había hecho Spinoza para merecer una condena tan severa? Oficialmente había abominables herejías y actos monstruosos, pero en realidad había hecho algo mucho más peligroso. Había pensado, había aplicado la razón a la fe y había llegado a conclusiones que cuestionaban los fundamentos mismos de la religión organizada. Pero aquí está la paradoja. La excomunión que pretendía silenciar a Spinoza fue precisamente lo que lo liberó para desarrollar su filosofía revolucionaria. Expulsado de su comunidad, rechazado por su familia, se convirtió en un pensador completamente independiente. Y fue esta independencia lo que le permitió escribir una de las obras más importantes de la filosofía occidental. ¿Te has preguntado alguna vez qué significa realmente ser libre para pensar? Para la mayoría de nosotros, nuestro pensamiento está condicionado por nuestro entorno, nuestras tradiciones, nuestros miedos. Pero Spinoza había perdido todo eso. No tenía nada que perder y todo que ganar aplicando la razón sin restricciones. Adoptó el nombre de Benedictus, la versión latina de Baruch. Comenzó a trabajar como pulidor de lentes, una profesión que le permitía mantenerse económicamente independiente mientras desarrollaba su filosofía. Y fue en este taller, entre el polvo de cristal y las herramientas de precisión, donde comenzó a pulir también las ideas que revolucionarían el pensamiento occidental. El método de Spinoza era revolucionario porque aplicaba a la filosofía la misma precisión que aplicaba a sus lentes. Cada argumento debía ser demostrado con la misma certeza que un teorema geométrico. No había lugar para la fe ciega, para la autoridad incuestionable, para las verdades reveladas que no pudieran ser demostradas por la razón. ¿Imaginas el impacto que esto tuvo en su época? Vivimos en una era donde estamos acostumbrados al pensamiento crítico, donde cuestionamos constantemente las autoridades y las verdades establecidas. Pero en el siglo XVII esto era literalmente impensable. La religión no era solo una creencia personal, era el fundamento de toda la sociedad, de toda la cultura, de toda la política. Spinoza no solo cuestionó la religión, cuestionó la forma misma en que la religión había sido construida históricamente. Y para hacer esto, desarrolló lo que hoy reconocemos como el método histórico crítico aplicado a los textos sagrados. La obra más peligrosa de su tiempo. En 1670, apareció en las librerías de Ámsterdam un libro que cambiaría para siempre la forma en que entendemos la relación entre religión, historia y verdad. El título era Tractatus Theologico Politicus, Tratado Teológico Político, y aunque se publicó anónimamente, pronto todo el mundo culto de Europa supo que su autor era Baruch Spinoza. ¿Qué puede hacer un libro tan peligroso que gobiernos enteros se movilicen para prohibirlo? ¿Qué ideas pueden ser tan subversivas que incluso los países más tolerantes de Europa las consideren una amenaza para el orden social? La respuesta está en la metodología revolucionaria que Spinoza aplicó a los textos sagrados. Por primera vez en la historia, alguien había tratado la Biblia no como la palabra directa de Dios, sino como un documento histórico que debía ser analizado con las mismas herramientas que cualquier otro texto antiguo.
Imagina el escándalo. Durante más de 1000 años, la Biblia había sido considerada la fuente de toda verdad, la base de toda moralidad, el fundamento de toda sociedad cristiana. Y aquí viene un filósofo judío excluido de su propia comunidad, diciéndole a toda Europa que la Biblia es simplemente un producto humano, lleno de contradicciones, anacronismos y mitos. Pero Spinoza no se conformó con hacer afirmaciones provocativas. Desarrolló un método riguroso para demostrar sus puntos. Analizó los textos en sus idiomas originales, comparó diferentes versiones, estudió el contexto histórico de su composición, identificó las influencias culturales que habían moldeado su contenido. ¿Sabías que Spinoza fue el primero en demostrar científicamente que Moisés no pudo haber escrito el Pentateuco? Usando evidencia textual, lingüística e histórica, mostró que estos textos fueron compuestos mucho después de la época de Moisés, probablemente durante el exilio babilónico. La evidencia era abrumadora. El Pentateuco habla de eventos que ocurrieron después de la muerte de Moisés. Usa un lenguaje que evolucionó siglos después de su época. Contiene anacronismos históricos que solo podían haber sido escritos por alguien que vivió mucho después de los eventos que describe. Pero más importante que estas observaciones técnicas era la implicación filosófica. Si los textos sagrados eran productos humanos, entonces estaban sujetos a las mismas limitaciones, errores y sesgos que cualquier otro documento histórico. ¿Te das cuenta de lo radical que era esta idea? Durante siglos, la autoridad de la Biblia se basaba en su origen divino. Si Dios había dictado directamente cada palabra, entonces cada palabra debía ser literalmente verdadera. Pero si los textos habían sido escritos por humanos, entonces podían contener errores, contradicciones, mitos y leyendas. Spinoza no se detuvo ahí. Aplicó el mismo método crítico a los conceptos fundamentales de la religión judeocristiana. Analizó la profecía, los milagros, la revelación, la inspiración divina, y en cada caso encontró explicaciones naturales para fenómenos que tradicionalmente se consideraban sobrenaturales. Los profetas, según Spinoza, no eran receptores pasivos de mensajes divinos. Eran individuos dotados de una imaginación extraordinaria que interpretaban los eventos de su tiempo a través del filtro de su cultura, sus creencias y sus limitaciones personales. Sus visiones no eran revelaciones directas de Dios, sino productos de su propia psique, influenciados por las circunstancias históricas de su época. ¿Puedes imaginar el impacto de esta interpretación? Si los profetas eran simplemente hombres interpretando los eventos de su tiempo, entonces sus palabras no tenían autoridad divina absoluta. Eran testimonios humanos, valiosos por su sabiduría moral y su insight psicológico, pero no infalibles en cuestiones de hecho histórico o científico. Y los milagros, esos eventos extraordinarios que parecían probar la intervención directa de Dios en la historia, ¿qué eran según Spinoza? Simplemente fenómenos naturales que las personas de épocas anteriores no podían explicar con su limitado conocimiento científico. La lluvia que terminó con una sequía no era un milagro, era meteorología. La curación de una enfermedad no era intervención divina. Era el poder natural de recuperación del cuerpo humano. Los fenómenos astronómicos que parecían presagios no eran señales de Dios. Eran eventos celestiales que seguían leyes naturales predecibles. ¿Ves a dónde llevaba esto? Si no había milagros genuinos, si no había profecías literalmente inspiradas por Dios, si los textos sagrados eran documentos humanos llenos de errores e imprecisiones, entonces todo el edificio de la religión tradicional se tambaleaba. Pero aquí viene lo más interesante. Spinoza no era un ateo destructivo que quería eliminar la religión. Era un filósofo que quería purificar la religión de sus elementos supersticiosos y irracionales. Creía que la religión tenía una función social importante, pero que esta función se veía comprometida por las falsas creencias y los dogmas irracionales.
La verdadera religión, según Spinoza, no dependía de creencias sobrenaturales o de textos infalibles. Dependía de la práctica de la justicia, la caridad y la moral, y estas virtudes podían ser cultivadas a través de la razón, no necesitaban la autoridad de revelaciones divinas. ¿No es fascinante cómo un libro puede cambiar la forma en que toda una civilización entiende sus fundamentos más básicos? El Tratado Teológico-Político de Spinoza no solo cuestionó la religión, cuestionó la forma misma en que la sociedad occidental había organizado su conocimiento, su política y su moral. La recepción del libro fue inmediata y violenta. En toda Europa, teólogos y filósofos se movilizaron para refutar las ideas de Spinoza. Gobiernos prohibieron su circulación. La Iglesia Católica lo incluyó en su índice de libros prohibidos. Incluso en los tolerantes Países Bajos, las autoridades intentaron suprimir su difusión, pero como suele ocurrir con las ideas realmente poderosas, la prohibición solo aumentó su influencia. Copias del libro circularon clandestinamente por toda Europa. Intelectuales de todos los países comenzaron a debatir las ideas de Spinoza, y aunque muchos las rechazaron, otros las adoptaron y desarrollaron. ¿Sabes quién fue uno de los primeros en reconocer la importancia del trabajo de Spinoza? Gottfried Wilhelm Leibniz, uno de los matemáticos y filósofos más brillantes de su época. Aunque públicamente criticó las ideas de Spinoza, privadamente reconoció su genialidad y fue profundamente influenciado por su método. Y este es solo el comienzo. Las ideas de Spinoza se extendieron como ondas en un estanque, influyendo en generaciones de pensadores que aplicaron su método crítico no solo a la religión, sino a todas las áreas del conocimiento humano. La revolución en la comprensión del cristianismo. Pero el verdadero impacto de Spinoza se sintió cuando aplicó su método revolucionario específicamente al cristianismo. Si el judaísmo había sido sometido a un análisis crítico devastador, el cristianismo no sería tratado con más suavidad. ¿Qué sucede cuando aplicas la misma metodología histórico-crítica que usaste para analizar el Antiguo Testamento a los orígenes del cristianismo? ¿Qué descubres cuando tratas los evangelios no como testimonios divinos infalibles, sino como documentos históricos escritos por hombres con sus propias agendas, limitaciones y sesgos? Spinoza fue uno de los primeros en plantear sistemáticamente estas preguntas. Y las respuestas que encontró fueron tan revolucionarias que todavía hoy, más de 3 siglos después, continúan generando debate y controversia. Comencemos con la pregunta más básica. ¿Quién fue realmente Jesús de Nazaret? Durante siglos, la respuesta había sido simple. Jesús era el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, Dios hecho hombre para salvar a la humanidad. Pero cuando Spinoza aplicó su método crítico a esta pregunta, llegó a conclusiones muy diferentes. Para Spinoza, Jesús fue un maestro moral excepcional, un profeta de extraordinaria sabiduría y compasión, un hombre que logró un grado de perfección ética que lo convirtió en un modelo para la humanidad. Pero no fue literalmente Dios encarnado, fue un ser humano, sujeto a las mismas limitaciones naturales que cualquier otro ser humano. ¿Te das cuenta de lo radical que era esta interpretación? Spinoza no negaba la grandeza de Jesús. De hecho, tenía una admiración profunda por su enseñanza moral, pero rechazaba la interpretación sobrenatural de su persona que había sido desarrollada por la teología cristiana. Los milagros atribuidos a Jesús, según Spinoza, debían ser entendidos de la misma manera que cualquier otro milagro, como fenómenos naturales malentendidos o como relatos embellecidos por la tradición oral. La multiplicación de los panes, la curación de los enfermos, la resurrección de los muertos, todos estos eventos podían ser explicados sin recurrir a la intervención sobrenatural. Pero aquí viene lo más interesante. Spinoza no creía que esta reinterpretación naturalista disminuyera la importancia de Jesús. Al contrario, creía que la hacía más relevante. Un Jesús humano
que había alcanzado la perfección moral a través del uso de la razón y la práctica de la virtud, era un modelo más inspirador que un Dios encarnado cuyos logros eran imposibles de imitar. ¿No es paradójico? Al humanizar a Jesús, Spinoza creía que estaba restaurando su verdadera grandeza. Al eliminar lo sobrenatural, creía que estaba revelando lo verdaderamente extraordinario, la capacidad humana para la perfección moral. Pero Spinoza no se detuvo en la figura de Jesús. Aplicó el mismo análisis crítico a todo el desarrollo histórico del cristianismo. Y aquí es donde su análisis se vuelve realmente fascinante. Según Spinoza, el cristianismo tal como lo conocemos no fue creado por Jesús, fue creado por Pablo de Tarso, un hombre que nunca conoció personalmente a Jesús, pero que se convirtió en el verdadero arquitecto de la religión cristiana. ¿Sabías que Pablo escribió sus cartas antes de que se escribieran los evangelios? Esto significa que la interpretación teológica del cristianismo precedió a los relatos biográficos de Jesús, y esta secuencia cronológica tiene implicaciones profundas para entender cómo se desarrolló la religión cristiana. Pablo no era simplemente un seguidor de Jesús, era un intelectual formado en la tradición helenística que reinterpretó el mensaje de Jesús a través del filtro de la filosofía griega. Conceptos como la preexistencia de Cristo, la expiación vicaria, la justificación por la fe, la Iglesia como cuerpo místico de Cristo, todos estos elementos centrales del cristianismo paulino no se encuentran en las enseñanzas simples de Jesús, tal como las presenta la tradición sinóptica. ¿Ves lo que esto implica? El cristianismo, según Spinoza, no fue una religión fundada por Jesús. Fue una religión fundada sobre Jesús, pero por Pablo. Y esta distinción es crucial para entender cómo una enseñanza moral simple se transformó en un sistema teológico complejo. Pablo universalizó el mensaje de Jesús, eliminando las restricciones étnicas y culturales del judaísmo. Pero al hacerlo, también lo intelectualizó, incorporando elementos de la filosofía platónica y estoica que eran ajenos al pensamiento judío original. La doctrina de la Trinidad, por ejemplo, no se encuentra en ninguna parte de la enseñanza de Jesús, tal como la presentan los evangelios. Es un desarrollo teológico posterior, influenciado por la filosofía platónica, que fue formalizado en los concilios ecuménicos de los siglos IV y V. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Jesús nunca afirmó explícitamente ser Dios? Según Spinoza, la respuesta es simple: porque no lo era. La divinización de Jesús fue un proceso gradual que ocurrió después de su muerte, influenciado por las expectativas mesiánicas del judaísmo y las especulaciones filosóficas del helenismo. Este proceso de divinización no fue instantáneo. Los primeros cristianos judíos probablemente vieron a Jesús como un profeta o un Mesías, pero no como Dios encarnado. Fue solo cuando el cristianismo se extendió al mundo griego que comenzó a desarrollarse una cristología más exaltada. Y aquí es donde el análisis de Spinoza se vuelve realmente sofisticado. Él no ve este desarrollo como una simple corrupción del mensaje original. Lo ve como un proceso natural de adaptación cultural. Cada generación de cristianos reinterpretó el mensaje de Jesús a través del filtro de sus propias categorías culturales y filosóficas. Los cristianos judíos lo interpretaron a través de las categorías del mesianismo judío. Los cristianos griegos lo interpretaron a través de las categorías de la filosofía platónica. Los cristianos romanos lo interpretaron a través de las categorías del derecho y la administración romana. ¿No es fascinante cómo una idea puede transformarse completamente mientras mantiene su identidad nominal? El cristianismo del siglo IV tenía muy poco en común con el cristianismo del siglo I, pero ambos afirmaban ser fieles al mensaje original de Jesús. Spinoza fue uno de los primeros en reconocer que esta transformación
transformación no fue accidental, fue el resultado de fuerzas históricas, culturales y políticas que moldearon la religión cristiana de acuerdo con las necesidades de cada época. La alianza entre el cristianismo y el Imperio Romano bajo Constantino, por ejemplo, transformó una religión de marginados en una religión de poder. Esta transformación requirió una reinterpretación completa del mensaje cristiano, enfatizando la obediencia a la autoridad terrenal y minimizando los elementos subversivos de la enseñanza original. ¿Puedes imaginar qué habría pensado Jesús de Nazaret, ese profeta itinerante que criticaba a los ricos y poderosos, si hubiera visto las catedrales doradas de la cristiandad medieval? Habría reconocido su mensaje en la compleja teología escolástica que justificaba la riqueza de la Iglesia y la obediencia al orden establecido. Estas preguntas no son solo académicas. Tocan el corazón de cómo entendemos la relación entre las ideas originales y su desarrollo histórico, y Spinoza fue uno de los primeros en plantearlas sistemáticamente. Pero el análisis de Spinoza no se limitó a la teología, también examinó la política del cristianismo, la forma en que la religión se había convertido en una herramienta de control social y político. La doctrina de la salvación por la fe, por ejemplo, no era solo una enseñanza teológica, era una herramienta política que transfería la autoridad moral de la razón individual a la institución eclesiástica. Solo la Iglesia podía determinar qué constituía la verdadera fe, y por lo tanto, solo la Iglesia podía garantizar la salvación. ¿Ves cómo funciona este mecanismo? Al hacer que la salvación dependiera de la adhesión a doctrinas específicas, la Iglesia se convertía en la guardiana exclusiva de la verdad religiosa. Y esta autoridad espiritual se traducía fácilmente en poder político y económico. La Inquisición, las cruzadas, las guerras de religión, todos estos episodios violentos de la historia cristiana tenían sus raíces en esta misma lógica. Solo nosotros tenemos la verdad y por lo tanto tenemos el derecho y la obligación de imponerla a otros. Spinoza vio claramente cómo esta lógica corrompía el mensaje original de Jesús. En lugar de una religión de amor y compasión, el cristianismo se había convertido en una religión de poder y control. En lugar de liberar a la humanidad de la superstición y el miedo, había creado nuevas formas de superstición y nuevos motivos para el miedo. ¿Te parece que Spinoza estaba siendo injusto con el cristianismo? Antes de responder, considera esto. Spinoza no estaba atacando la figura de Jesús o sus enseñanzas morales. Estaba criticando la interpretación institucional de esas enseñanzas. Estaba distinguiendo entre el mensaje original y su desarrollo histórico. Esta distinción es crucial para entender la posición de Spinoza. Él no era un enemigo del cristianismo, era un crítico de la cristiandad. No rechazaba las enseñanzas éticas de Jesús, rechazaba las doctrinas teológicas que se habían construido sobre esas enseñanzas. Y aquí está la paradoja más profunda del análisis de Spinoza. Al criticar la interpretación tradicional del cristianismo, creía que estaba restaurando su verdadero espíritu. Al eliminar los elementos supersticiosos y irracionales, creía que estaba revelando la verdadera sabiduría de la tradición cristiana. ¿No es esto exactamente lo que haría cualquier reforma religiosa genuina? ¿No es esto lo que intentaron hacer los reformadores protestantes cuando criticaron las prácticas de la Iglesia medieval? ¿No es esto lo que hacen los teólogos liberales cuando intentan adaptar el cristianismo a la sensibilidad moderna? Spinoza fue un reformador radical que llevó la lógica de la reforma hasta sus conclusiones últimas. Si la reforma protestante había cuestionado la autoridad de la tradición eclesiástica, Spinoza cuestionó la autoridad de la tradición bíblica. Si los reformadores habían aplicado la crítica racional a las prácticas de la Iglesia, Spinoza aplicó la crítica racional a las doctrinas de la fe. El resultado fue una reinterpretación completa del cristianismo que eliminaba todos los elementos sobrenaturales y conservaba solo los elementos éticos y morales. Jesús no era Dios encarnado,
pero era el maestro moral más perfecto que la humanidad había conocido. Los milagros no eran intervenciones sobrenaturales, pero la transformación moral que Jesús inspiraba en sus seguidores era genuinamente milagrosa. Puedes ver cómo esta interpretación podría ser atractiva para mentes modernas formadas en la tradición científica. Spinoza estaba ofreciendo una forma de mantener los valores del cristianismo sin tener que aceptar sus afirmaciones sobrenaturales. Estaba proponiendo una religión racional que pudiera coexistir con el conocimiento científico. Pero también puedes ver por qué esta interpretación era tan amenazante para las autoridades religiosas de su época. Si Spinoza tenía razón, entonces toda la estructura de autoridad de la cristiandad tradicional se basaba en falsas premisas. Si los textos sagrados eran documentos humanos, si los milagros eran fenómenos naturales, si Jesús era un hombre excepcional, pero no divino, entonces, ¿qué justificaba la autoridad especial de la Iglesia? Esta es la pregunta que Spinoza planteó y que sus contemporáneos no pudieron responder satisfactoriamente. Y es la pregunta que todavía hoy genera debate y controversia en los círculos religiosos e intelectuales. La respuesta de Spinoza era clara. La religión no necesitaba autoridad sobrenatural para ser valiosa. Su valor residía en su capacidad para inspirar la virtud moral y promover la cooperación social. Y estas funciones podían ser cumplidas mejor por una religión racional que por una religión supersticiosa. ¿Estaba Spinoza destruyendo la religión o salvándola? Dependía de cómo se definiera la religión. Si se definía como un sistema de creencias sobrenaturales, entonces sí, Spinoza la estaba destruyendo. Pero si se definía como una práctica de perfeccionamiento moral y cooperación social, entonces Spinoza la estaba purificando y fortaleciendo. Esta ambigüedad es lo que hace que Spinoza sea tan fascinante y tan relevante para nosotros hoy. En una época en que la religión tradicional es desafiada por el conocimiento científico y la sensibilidad secular, Spinoza ofrece un modelo de cómo la religión puede evolucionar sin perder su esencia. Pero antes de que puedas decidir si el modelo de Spinoza es convincente, necesitas entender completamente las implicaciones de su análisis. Y para hacer eso, necesitas ver cómo aplicó su método crítico no solo al cristianismo en general, sino a sus doctrinas específicas. ¿Qué sucede cuando analizas la doctrina de la Trinidad desde la perspectiva de Spinoza? ¿Qué pasa cuando examinas la doctrina de la expiación vicaria? ¿Cómo se ve la doctrina de la resurrección cuando se somete al escrutinio de la razón crítica? Estas son las preguntas que Spinoza se hizo y las respuestas que encontró fueron tan revolucionarias que todavía hoy, más de 3 siglos después, continúan desafiando nuestras suposiciones más básicas sobre la naturaleza de la religión, la historia y la verdad. La verdad detrás de la historia sagrada. ¿Te has preguntado alguna vez por qué hay tantas similitudes entre las historias de diferentes religiones? ¿Por qué encontramos relatos de vírgenes que dan a luz a héroes divinos, de maestros que realizan milagros, de profetas que resucitan de entre los muertos, no solo en el cristianismo, sino en docenas de tradiciones religiosas alrededor del mundo? Para Spinoza, estas similitudes no eran coincidencias, eran evidencia de que la mente humana tiende a crear ciertos tipos de narraciones cuando intenta dar sentido a experiencias que no puede explicar completamente. Y estas narraciones siguen patrones predecibles que se repiten en diferentes culturas y épocas. ¿Sabías que la historia del nacimiento virginal de Jesús tiene paralelos en las tradiciones religiosas de Egipto, Grecia, India y muchas otras culturas? ¿O que la historia de la resurrección de Jesús es similar a los mitos de dioses que mueren y resucitan que se encuentran en las religiones mistéricas del mundo mediterráneo? Spinoza fue uno de los primeros en reconocer estas similitudes y en preguntarse qué Spinoza y la interpretación histórica del cristianismo. La verdad que cambiará tu perspectiva para siempre. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que todo lo que creías saber sobre los orígenes del cristianismo podría ser completamente diferente?
¿Y si te dijera que existe un filósofo que hace más de 300 años ya había descubierto las verdaderas fuerzas que moldearon la religión más influyente del mundo occidental? Antes de continuar con esta revelación que podría transformar completamente tu comprensión de la historia, me gustaría conocerte mejor. ¿Desde qué país nos estás viendo en este momento? ¿Qué hora es donde te encuentras? Es fascinante saber cómo este conocimiento trasciende fronteras y usos horarios, uniendo mentes curiosas de todo el mundo hispanohablante en la búsqueda de la verdad histórica. Y si estás viendo esto desde tu celular, te pido que le des me gusta al video. Ese simple gesto nos ayuda enormemente a llegar a más personas que necesitan conocer esta realidad oculta. Compartir este contenido con un amigo podría ser el regalo más valioso que le hagas, porque estamos hablando de verdades que han sido ocultadas durante siglos. Hoy vamos a sumergirnos en la mente extraordinaria de Baruch Spinoza, el hombre que en pleno siglo XVII tuvo el coraje de aplicar la razón pura a los textos sagrados y descubrir cómo la narrativa cristiana fue construida paso a paso por mentes humanas con intereses muy específicos. Prepárate para un viaje intelectual que desafiará cada certeza que creías tener sobre la historia del cristianismo. El método revolucionario que cambió la historia. ¿Qué sucede cuando un genio matemático decide aplicar la misma precisión que usa para resolver teoremas geométricos al análisis de los textos sagrados? Spinoza no era un teólogo tradicional que buscaba defender la fe. Era un científico de la razón que quería entender cómo se construyeron realmente las narrativas religiosas que habían moldeado la civilización occidental. Su método era devastadoramente simple pero revolucionario. Tomaba cada texto sagrado y se preguntaba, ¿quién escribió esto realmente? ¿Cuándo fue escrito? ¿Para qué audiencia? ¿Qué intereses políticos, sociales o religiosos tenía el autor? ¿Qué fuentes utilizó? ¿Cómo se transmitió el texto a lo largo de los siglos? ¿Te das cuenta de lo radical que era este enfoque? Durante más de 1000 años, nadie había osado hacer estas preguntas básicas sobre los textos que formaban la base de toda la civilización cristiana. La Biblia era la palabra de Dios. Punto final. No había lugar para el análisis crítico, para la investigación histórica, para la aplicación del método científico. Pero Spinoza tenía una ventaja única. Como judío excluido de su comunidad, no tenía lealtades religiosas que defender. Como filósofo formado en la tradición cartesiana, tenía las herramientas intelectuales para aplicar la duda metódica a cualquier afirmación. Como pulidor de lentes, entendía la importancia de la precisión y la claridad. El resultado fue una revolución silenciosa que cambió para siempre la forma en que los eruditos occidentales abordan los textos religiosos. Spinoza demostró que los libros sagrados no eran dictados divinos infalibles, sino documentos humanos llenos de contradicciones, anacronismos, errores de copia y reinterpretaciones posteriores. ¿Imaginas el impacto que esto tuvo en su época? Spinoza no solo estaba cuestionando la religión, estaba cuestionando todo el sistema de autoridad sobre el que se basaba la sociedad europea. Si la Biblia era un producto humano, entonces la autoridad de la Iglesia, que se basaba en ser la intérprete autorizada de la palabra divina, perdía su fundamento. Pero aquí viene lo más fascinante. Spinoza no se conformó con destruir. Construyó una nueva forma de entender la religión que era más profunda, más humana y más relevante que la interpretación tradicional. Mostró que las verdaderas enseñanzas espirituales no necesitaban milagros sobrenaturales para ser valiosas. La construcción humana de la divinidad cristiana. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Jesús nunca dijo explícitamente «Yo soy Dios»? ¿Por qué no hay una sola declaración clara y directa de divinidad en los evangelios más antiguos? ¿Por qué la doctrina de la Trinidad, supuestamente central al cristianismo, no aparece formalmente hasta el siglo IV? Spinoza fue uno de los primeros en hacer estas preguntas incómodas, y las respuestas que encontró revelaron un proceso fascinante de
de construcción teológica que se desarrolló durante varios siglos. La divinidad de Jesús no fue una revelación instantánea, fue el resultado de un proceso gradual de interpretación y reinterpretación que reflejó las necesidades cambiantes de las comunidades cristianas. Los primeros seguidores de Jesús eran judíos que lo veían como un maestro excepcional, posiblemente como el Mesías esperado, pero el concepto judío de Mesías era muy diferente del concepto cristiano posterior. El Mesías judío era un líder humano ungido por Dios, no Dios encarnado. Era un rey, un profeta, un liberador político, pero seguía siendo fundamentalmente humano. ¿Cómo entonces se transformó este maestro judío en la segunda persona de la Trinidad? Spinoza identificó varios factores clave en esta transformación. Primero, la influencia de Pablo de Tarso, que reinterpretó el mensaje de Jesús a través del filtro de la filosofía helenística. Segundo, la expansión del cristianismo al mundo griego, donde las ideas sobre dioses que se encarnan eran familiares. Tercero, las necesidades políticas de la iglesia emergente que requería una autoridad divina absoluta para competir con otras religiones. Pablo, que nunca conoció personalmente a Jesús, fue el verdadero arquitecto de la teología cristiana. Sus cartas, escritas antes que los evangelios, introdujeron conceptos que eran completamente ajenos al judaísmo palestino: la preexistencia de Cristo, la expiación vicaria, la justificación por la fe, la iglesia como cuerpo místico de Cristo. ¿Te has dado cuenta de que Pablo habla muy poco sobre la vida terrenal de Jesús? Sus cartas están llenas de especulaciones teológicas sobre el Cristo cósmico, pero contienen muy pocos detalles sobre Jesús de Nazaret. Esto no es coincidencia. Pablo estaba más interesado en el significado teológico de Cristo que en la biografía histórica de Jesús. Cuando el cristianismo se expandió al mundo griego, encontró un terreno fértil para ideas sobre la divinidad encarnada. Los griegos estaban familiarizados con mitos sobre dioses que tomaban forma humana, sobre héroes semidivinos, sobre seres que mediaban entre el mundo divino y el humano. Conceptos que habrían sido escandalizantes para los judíos palestinos eran perfectamente aceptables para los griegos helenizados. La transformación no fue instantánea. Los evangelios más antiguos presentan a Jesús como un maestro excepcional, pero no necesariamente como Dios encarnado. Es solo en el Evangelio de Juan, escrito décadas después de los otros, donde encontramos declaraciones más explícitas sobre la divinidad de Jesús. Y aún así, estos pasajes han sido objeto de debate e interpretación durante siglos. La doctrina de la Trinidad tardó aún más en desarrollarse. No fue hasta el Concilio de Nicea, en el año 325, que la Iglesia oficialmente declaró que Jesús era verdadero Dios y verdadero hombre. Y esta declaración no fue el resultado de una revelación divina, fue el resultado de décadas de debate teológico, influencia política y compromiso doctrinal. ¿Puedes imaginar las intensas discusiones que tuvieron lugar en esos primeros concilios? Había cristianos que creían que Jesús era completamente humano, otros que creían que era completamente divino, y otros que proponían diversas combinaciones. La posición que finalmente triunfó no lo hizo porque fuera obviamente correcta, sino porque tenía el apoyo político del emperador Constantino. Spinoza vio claramente que todo este proceso de desarrollo doctrinal era profundamente humano. Las decisiones sobre qué creer acerca de Jesús no fueron tomadas por revelación divina, sino por concilios de obispos que debatieron, negociaron y votaron. Las doctrinas que se establecieron reflejaron no solo consideraciones teológicas, sino también necesidades políticas, influencias culturales y accidentes históricos. ¿No es fascinante cómo una idea puede evolucionar tan dramáticamente? El Jesús de los evangelios sinópticos, que habla en parábolas sobre el reino de los cielos y enseña el amor al prójimo, es muy diferente del Cristo cósmico de la teología paulina, y ambos son diferentes del Logos encarnado
encarnado del Evangelio de Juan, cada generación de cristianos reinterpretó la figura de Jesús según sus propias necesidades y categorías culturales. Los cristianos judíos lo vieron como el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Los cristianos griegos lo vieron como la encarnación de la sabiduría divina. Los cristianos romanos lo vieron como el emperador celestial que legitimaba la autoridad terrenal. Esta flexibilidad interpretativa fue tanto la fortaleza como la debilidad del cristianismo. Le permitió adaptarse a diferentes culturas y contextos, pero también llevó a una proliferación de interpretaciones contradictorias. Durante los primeros siglos había literalmente docenas de grupos cristianos diferentes con ideas muy diferentes sobre quién era Jesús y qué significaba seguirlo. ¿Sabías que había cristianos que creían que Jesús era un maestro humano adoptado por Dios? Otros que creían que era un ángel que había tomado forma humana, y otros que creían que era una emanación del Dios Supremo. Había grupos que enfatizaban sus enseñanzas éticas, otros que enfatizaban sus milagros y otros que enfatizaban su significado escatológico. La versión del cristianismo que finalmente triunfó no era la única posible, ni necesariamente la más fiel al Jesús histórico. Era la versión que mejor se adaptó a las necesidades del Imperio Romano y que tuvo el apoyo de los líderes políticos y religiosos más poderosos. Spinoza entendió que reconocer esta realidad no disminuía la grandeza de Jesús. Al contrario, la hacía más impresionante. Un maestro humano que había logrado tal impacto en la historia, que había inspirado siglos de devoción y transformación moral, que había dado origen a una de las tradiciones espirituales más ricas del mundo, era mucho más admirable que un Dios encarnado cuyos logros eran inevitables. ¿No es más inspirador pensar que Jesús logró todo lo que logró como ser humano? ¿No es más relevante para nosotros un modelo de perfección moral que podemos aspirar a imitar en lugar de un ejemplo divino que está más allá de nuestras posibilidades? Esta reinterpretación humanista de Jesús no era un intento de destruir el cristianismo. Era un intento de restaurar su verdadero espíritu. Spinoza creía que al eliminar los elementos sobrenaturales que habían sido añadidos por la tradición posterior, se podía recuperar la enseñanza moral pura que había sido el núcleo del mensaje original, el poder político detrás de la ortodoxia. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos libros fueron incluidos en la Biblia y otros fueron excluidos? ¿Por qué el Evangelio de Tomás, que contiene enseñanzas atribuidas a Jesús, no forma parte del canon cristiano? ¿Por qué hay tantos evangelios apócrifos que fueron rechazados por la Iglesia oficial? Spinoza fue uno de los primeros en reconocer que la formación del canon bíblico no fue un proceso divino, sino profundamente político. Las decisiones sobre qué textos incluir y qué textos excluir fueron tomadas por líderes religiosos que tenían intereses específicos en promover ciertas interpretaciones del cristianismo y suprimir otras. El proceso de canonización se extendió durante varios siglos y reflejó las luchas de poder dentro de la Iglesia cristiana primitiva. Los textos que apoyaban la autoridad episcopal, que enfatizaban la necesidad de una jerarquía eclesiástica, que promovían la obediencia a los líderes religiosos, tenían más probabilidades de ser incluidos. Los textos que enfatizaban la experiencia espiritual individual, que cuestionaban la autoridad eclesiástica, que promovían interpretaciones alternativas del mensaje de Jesús, tenían más probabilidades de ser excluidos. ¿Te has dado cuenta de que muchos de los textos gnósticos que fueron excluidos del canon enfatizaban el conocimiento directo de Dios sin necesidad de intermediarios eclesiásticos? ¿No es interesante que estos textos fueran rechazados precisamente por una iglesia que estaba consolidando su autoridad como mediadora entre Dios y los fieles? Los evangelios que fueron incluidos en el canon presentan a Jesús estableciendo una iglesia organizada, dando autoridad especial a los apóstoles, prometiendo que las puertas del infierno no prevalecerían contra su iglesia.
Pero muchos de los textos excluidos presentan a Jesús como un maestro de sabiduría que enfatizaba la transformación interior individual sin referencias a estructuras eclesiásticas. ¿Cuál es la versión más auténtica? Spinoza argumentó que es imposible saberlo con certeza, precisamente porque la selección de textos fue hecha por personas con intereses específicos en promover ciertas interpretaciones. La ortodoxia cristiana no representa necesariamente la enseñanza original de Jesús, representa la interpretación que triunfó en las luchas políticas dentro de la iglesia primitiva. Esta realización tiene implicaciones profundas. Si la ortodoxia cristiana fue construida a través de procesos políticos, entonces no tiene autoridad divina absoluta. Es una interpretación humana entre muchas posibles, que debe ser evaluada por sus méritos propios, no por su pretensión de autoridad divina. Spinoza fue aún más lejos. Analizó cómo los conceptos teológicos centrales del cristianismo ortodoxo servían a intereses políticos específicos. La doctrina de la salvación por la fe, por ejemplo, no era solo una enseñanza espiritual, era una herramienta de control social que transfería la autoridad moral de la razón individual a la institución eclesiástica. ¿Cómo funciona este mecanismo? Si la salvación depende de creer en doctrinas específicas, entonces alguien debe tener la autoridad para determinar cuáles son esas doctrinas. Y si solo la Iglesia puede interpretar correctamente las Escrituras, entonces la Iglesia se convierte en la guardiana exclusiva de la salvación. Esta lógica llevó a siglos de control religioso sobre la vida intelectual, moral y política de Europa. La herejía no era solo un error teológico, era un crimen contra el orden social. La Inquisición, las guerras de religión, la persecución de los disidentes religiosos, todos estos episodios sombríos de la historia cristiana tenían sus raíces en la pretensión de autoridad doctrinaria absoluta. ¿Te has preguntado por qué la Iglesia medieval se opuso tan ferozmente a la traducción de la Biblia a idiomas vernáculos? ¿Por qué insistió durante siglos en mantener la liturgia en latín, un idioma que la mayoría de los fieles no entendía? La respuesta es simple: el conocimiento es poder. Y controlar el acceso al conocimiento religioso era controlar el poder espiritual. Cuando los reformadores protestantes tradujeron la Biblia y la pusieron en manos de los laicos, no solo estaban promoviendo la educación religiosa, estaban desafiando el monopolio interpretativo de la Iglesia católica. Y la reacción violenta de la Iglesia demostró cuánto poder estaba en juego. Pero Spinoza vio que los reformadores protestantes no habían llevado su crítica lo suficientemente lejos. Habían cuestionado la autoridad de la tradición eclesiástica, pero no habían cuestionado la autoridad de las Escrituras mismas. Habían reemplazado la autoridad del Papa con la autoridad de la Biblia, pero no habían cuestionado el concepto mismo de autoridad religiosa absoluta. ¿Qué pasaría si sometiéramos la Biblia misma al mismo escrutinio crítico que los reformadores aplicaron a la tradición eclesiástica? ¿Qué pasaría si reconociéramos que los textos bíblicos también fueron escritos por humanos con intereses, prejuicios y limitaciones específicas? Esta fue la pregunta radical que Spinoza planteó, y la respuesta que encontró fue revolucionaria. Si los textos bíblicos eran productos humanos, entonces no tenían autoridad divina absoluta. Eran documentos valiosos por su sabiduría moral y su significado histórico, pero no infalibles en cuestiones de hecho o doctrina. Esta realización liberaba a la razón humana de la servidumbre a la autoridad religiosa. Ya no era necesario torturar la lógica para hacer que los textos antiguos fueran compatibles con el conocimiento moderno. Ya no era necesario suprimir la investigación científica para preservar las creencias religiosas. Ya no era necesario perseguir a los disidentes para mantener la ortodoxia. ¿Puedes imaginar la libertad intelectual que esto representaba? Durante siglos, los mejores pensadores de Europa habían tenido que trabajar dentro de los confines de la ortodoxia religiosa. Habían tenido que demostrar que sus ideas eran compatibles con la doctrina cristiana o arriesgarse a la persecución.
Habían tenido que subordinar la razón a la fe, la investigación a la autoridad. Spinoza ofreció una alternativa. Propuso que la religión y la razón operaran en esferas separadas. La religión se encargaría de la moralidad, la inspiración espiritual, la construcción de comunidades virtuosas. La razón se encargaría de la investigación científica, el análisis filosófico, la comprensión del mundo natural. Esta separación no significaba que la religión fuera irrelevante. Significaba que la religión no tenía autoridad en cuestiones de hecho científico y que la ciencia no tenía autoridad en cuestiones de valor moral. Cada una tenía su propia esfera de competencia y sus propios métodos válidos. ¿No es esto exactamente lo que necesitamos hoy, cuando los conflictos entre religión y ciencia continúan generando tensión y controversia? ¿No sería más productivo reconocer que la religión y la ciencia abordan diferentes tipos de preguntas y usar métodos diferentes para responderlas? Spinoza fue un pionero en esta forma de pensar. Mostró que era posible ser profundamente espiritual sin ser anticientífico y profundamente racional sin ser antirreligioso. Su modelo ofrecía una forma de preservar lo mejor de ambas tradiciones sin los conflictos destructivos que surgen cuando una pretende tener autoridad sobre la otra. La verdadera revolución espiritual. ¿Qué sucede cuando eliminas todos los elementos sobrenaturales del cristianismo? ¿Qué queda cuando quitas los milagros, las profecías literales, la resurrección física, la Trinidad, la expiación vicaria? ¿Se desvanece la religión completamente o emerge algo aún más poderoso? Para Spinoza, la respuesta era clara. Lo que queda es la esencia pura de la enseñanza espiritual, liberada de las capas de superstición y dogma que la habían oscurecido durante siglos. Lo que queda es un mensaje de transformación moral tan poderoso que no necesita milagros para convencer, tan profundo que no necesita autoridad externa para validar, tan universal que trasciende las divisiones sectarias. ¿Te has preguntado alguna vez qué hace que las enseñanzas de Jesús sean tan duraderas? ¿Por qué frases como "ama a tu prójimo como a ti mismo" o "el que esté libre de pecado que tire la primera piedra" continúan resonando después de 2000 años? ¿Por qué parábolas como la del buen samaritano o la del hijo pródigo siguen siendo relevantes para personas de todas las culturas y épocas? Spinoza argumentó que estas enseñanzas son poderosas precisamente porque no dependen de creencias sobrenaturales. Su verdad es evidente por sí misma para cualquier persona que tenga experiencia de la vida humana. No necesitas creer en milagros para reconocer la sabiduría de tratar a otros con compasión. No necesitas aceptar doctrinas teológicas complejas para entender el valor del perdón y la reconciliación. De hecho, Spinoza argumentó que los elementos sobrenaturales añadidos por la tradición posterior oscurecían estas verdades morales fundamentales. Cuando la atención se enfoca en debates sobre la naturaleza divina de Jesús o el mecanismo de la salvación, se pierde de vista el mensaje ético simple y directo que era el núcleo de su enseñanza. ¿Cuántos conflictos religiosos a lo largo de la historia se han centrado en cuestiones doctrinales que no tienen nada que ver con la práctica de la virtud? ¿Cuánta energía se ha gastado en debates sobre la Trinity, la naturaleza de Cristo, la autoridad de las Escrituras, que podría haberse dedicado a ayudar a los pobres, consolar a los afligidos, construir comunidades más justas? Para Spinoza, esta era la tragedia del cristianismo histórico. Una religión que había comenzado como un movimiento de transformación moral se había convertido en un sistema de creencias teológicas. Una tradición que había enfatizado la práctica de la virtud se había convertido en una institución preocupada por la ortodoxia doctrinal. Pero Spinoza no veía esta situación como permanente. Creía que era posible recuperar el núcleo espiritual del cristianismo eliminando las capas de dogma que lo habían oscurecido. Creía que era posible tener una religión que fuera tanto racional como inspiradora, tanto científicamente aceptable como moralmente transformadora.
¿Cómo sería esta religión purificada? Primero, se centraría en la práctica de la virtud en lugar de la adhesión a doctrinas específicas. La pregunta no sería ¿qué crees?, sino ¿cómo vives? La medida de la religiosidad genuina no sería el conocimiento teológico, sino la transformación moral. Segundo, sería inclusiva en lugar de exclusiva. No afirmaría tener un monopolio sobre la verdad espiritual. Reconocería que la sabiduría moral puede encontrarse en muchas tradiciones diferentes y que diferentes personas pueden seguir diferentes caminos hacia la perfección ética. Tercero, sería compatible con el conocimiento científico moderno. No haría afirmaciones sobre el mundo natural que pudieran ser contradichas por la investigación empírica. Se enfocaría en su propia esfera de competencia. La orientación moral y la inspiración espiritual. ¿Puedes imaginar cómo sería el mundo si las religiones adoptaran este enfoque? ¿Cuántos conflictos podrían evitarse si las tradiciones religiosas se enfocaran en su misión común de promover la virtud moral en lugar de defender doctrinas particulares? Spinoza creía que esta transformación no solo era posible, sino inevitable. A medida que el conocimiento científico continuara expandiéndose, las interpretaciones literales de los textos religiosos se volverían cada vez más insostenibles. Las tradiciones religiosas tendrían que adaptarse o volverse irrelevantes. Pero esta adaptación no significaba la muerte de la religión, significaba su purificación y renovación. Significaba el redescubrimiento de su función esencial, guiar a los seres humanos hacia la realización de su potencial moral y espiritual más elevado. ¿No es esto exactamente lo que necesitamos en nuestra era de pluralismo religioso y diversidad cultural? No necesitamos una forma de religión que pueda unir a las personas en lugar de dividirlas, que pueda inspirar sin dogmatizar, que pueda guiar sin controlar. Spinoza fue un visionario que vio esta posibilidad siglos antes de que se volviera una necesidad urgente. Su crítica del cristianismo histórico no era destructiva, era constructiva. Su propósito no era eliminar la religión, sino liberarla de las distorsiones que impedían que cumpliera su verdadero propósito. Y su visión continúa siendo relevante hoy. En una era de fundamentalismo religioso y secularismo militante, Spinoza ofrece una tercera vía, una religión racional que puede coexistir con la ciencia moderna. Una espiritualidad inclusiva que puede unir a personas de diferentes tradiciones. Una ética universal que puede guiar a la humanidad hacia un futuro más justo y compasivo. ¿Estás listo para considerar esta posibilidad? ¿Estás dispuesto a cuestionar las suposiciones que has heredado sobre la naturaleza de la religión y la historia? ¿Tienes el coraje de seguir la razón donde quiera que te lleve, incluso si desafía tus creencias más profundas? Estas son las preguntas que Spinoza nos plantea, y las respuestas que encontremos determinarán no solo cómo entendemos el pasado, sino cómo construimos el futuro. Porque la verdad sobre la historia del cristianismo no es solo una cuestión académica, es una cuestión que afecta la forma en que vivimos, la forma en que nos relacionamos con otros, la forma en que entendemos nuestro lugar en el universo. El regalo de Spinoza para nosotros no es solo una nueva comprensión del pasado, es una nueva posibilidad para el futuro. Una posibilidad en la que la religión y la razón trabajen juntas, en la que la espiritualidad y la ciencia se complementen mutuamente, en la que la sabiduría antigua inspire la vida moderna sin imponer cadenas dogmáticas. ¿Aceptarás este regalo? ¿Permitirás que la visión de Spinoza transforme tu comprensión de la religión, la historia y la verdad? La decisión es tuya. Pero recuerda,
Una vez que hayas visto la verdad, nunca podrás volver a ver el mundo de la misma manera. Esta es la revolución silenciosa que Spinoza inició hace más de 3 siglos. Una revolución que continúa hoy, cada vez que una mente valiente decide aplicar la razón a las creencias heredadas. Cada vez que alguien tiene el coraje de cuestionar las autoridades establecidas, cada vez que una persona decide buscar la verdad, sin importar cuánto pueda desafiar sus suposiciones previas. ¿Te unirás a esta revolución? ¿Serás parte de la búsqueda continua de la verdad histórica y espiritual? El futuro de la religión y quizás de la humanidad misma puede depender de tu respuesta. Porque al final, la pregunta no es si Spinoza tenía razón sobre todos los detalles de la historia cristiana. La pregunta es si tenemos el coraje de aplicar su método, la disposición a someter todas nuestras creencias al escrutinio de la razón, la humildad de reconocer que nuestras tradiciones pueden contener tanto sabiduría como error, la determinación de preservar lo que es valioso mientras eliminamos lo que es dañino. Esta es la verdadera lección de Spinoza, que la búsqueda de la verdad es más importante que la defensa de las creencias heredadas, que la libertad de pensamiento es más valiosa que la conformidad doctrinal, que la transformación moral es más significativa que la ortodoxia teológica. ¿Estás listo para embarcarte en esta búsqueda? ¿Estás preparado para ver con ojos nuevos la historia que creías conocer? ¿Tienes el valor de cuestionar no solo las respuestas que has recibido, sino también las preguntas que nunca te has atrevido a hacer? El camino que Spinoza abrió todavía está ahí, esperando a que lo recorras. La revolución que él inició todavía continúa, esperando tu participación. La verdad que él buscó todavía está por ser completamente descubierta, esperando tu contribución. ¿Cuál será tu papel en esta búsqueda continua? ¿Cómo aplicarás los insights de Spinoza a tu propia comprensión de la religión, la historia y la verdad? ¿Qué nuevas preguntas harás? ¿Qué nuevas respuestas encontrarás? El legado de Spinoza no es un conjunto de conclusiones fijas. Es un método, un enfoque, una forma de pensar que puede aplicarse a cualquier época, cualquier cultura, cualquier sistema de creencias. Su regalo más grande no es lo que descubrió, sino cómo descubrió. Su contribución más duradera no es lo que creyó, sino cómo pensó. Y ahora, ese método está disponible para ti. Esa forma de pensar puede ser tuya. Esa búsqueda de la verdad puede continuar a través de ti. La revolución silenciosa que Spinoza inició puede continuar en tu mente, en tu vida, en tu contribución al entendimiento humano. ¿La aceptarás? ¿La harás tuya? ¿Permitirás que transforme no solo tu comprensión del pasado, sino tu forma de vivir el presente y construir el futuro? La respuesta está en tus manos. La revolución continúa. La búsqueda de la verdad nunca termina y tú puedes ser parte de ella. Comparte este conocimiento transformador con alguien que conozcas, porque la verdad no es solo para ser conocida, es para ser compartida, y en el compartir se multiplica, se extiende, se convierte en una fuerza para el cambio en el mundo. Esta es la herencia de Spinoza, no solo una nueva comprensión del cristianismo, sino una nueva forma de entender la búsqueda humana de la verdad. Una búsqueda que continúa, que te incluye, que te necesita. ¿Estás listo para ser parte de ella? Si estás viéndome desde tu celular, hypea ahora mismo para que YouTube sepa que esto te importa y podamos llegar a más personas. ¿Desde qué país nos acompañas y a qué hora estás viendo este video? Escríbelo en los comentarios y hazme saber que esta búsqueda de la verdad cruza fronteras. Imagina por un instante que todo lo que aprendiste sobre la figura más enigmática de los evangelios es apenas la punta del iceberg de una historia mucho más profunda y perturbadora. ¿Cómo cambiaría tu fe si descubrieras que el discípulo en quien Jesús más confiaba no fue quien nos dijeron? ¿Qué pasaría si durante casi 2000 años hemos malinterpretado el acto más íntimo de amor entre maestro y seguidor?
quiero llevarte al corazón de esta trama oculta, a los rincones más oscuros de la tradición cristiana, y mostrarte las huellas que Baruch Spinoza, siglos después, supo descifrar con una claridad implacable. No verás aquí divisiones en capítulos, ni repeticiones de títulos vacíos, ni listados mecánicos. Esta será una narración continua, respirada como un latido que te arrastrará de un momento a otro, con preguntas que te harán dudar, con giros que te harán cuestionar todo. Piensa en aquella última cena, la luz tenue de las lámparas, el aroma del pan recién horneado, la proximidad de cada discípulo. ¿Te has detenido a imaginar cuán reservado era ese momento? ¿Cuántas señales subliminales se tejían entre los gestos? El texto griego utiliza anakeimai para describir cómo uno, reclinado sobre el pecho de Jesús, recibía el pan mojado directamente de su mano. ¿Quién podría merecer tal confianza? ¿Quién, salvo aquel de quien se esperaba la entrega más absoluta? Durante siglos nos dijeron que esa cercanía era obra de Juan, hijo de Zebedeo, humilde pescador que se convertiría en escritor de las palabras más sagradas. Pero ¿no resulta extraño que él permanezca en tercera persona, ocultando su nombre como si temiera confesar su propia devoción? ¿No es más coherente imaginar que aquel gesto íntimo, el pan húmedo que supo a vida y a traición, tenía un destinatario aún más inesperado? Judas Iscariote, el tesorero del grupo, el hombre que manejaba la bolsa común. ¿Por qué Jesús pondría las monedas de la predicación en manos de alguien al que luego tacharían de ladrón? ¿Acaso no sería el colmo de la desconfianza? Pero si entendemos a Judas como conspirador, la explicación chirría. Él era el único en quien Jesús podía confiar para un encargo supremo. Imagina la tensión en el huerto de Getsemaní. Bajo la luna pálida, los soldados se acercan. Un beso se convierte en señal, la orden silenciosa que desencadena la tragedia. ¿Crees que ese gesto fue odio? ¿O podría haber sido la última demostración de lealtad, el sello con que Judas selló el plan maestro? ¿Cómo entenderíamos entonces sus 30 monedas, si no como precio de traición, sino como el miserable estipendio que la historia le arrebató? Piensa en ese momento en que Jesús, inmóvil frente a la jauría armada, pronunció amigo al dirigirse a quien lo condujo a la pasión. ¿No te estremece la ausencia de reproche? ¿No te asombra que, en vez de gritos de afrenta, encontremos un saludo lleno de ternura? ¿Acaso no revela esto la complicidad de un pacto silencioso? Y cuando la cruz proyecta su sombra en el Gólgota, el discípulo amado permanece junto al madero. ¿Qué valentía se necesita para acompañar al condenado hasta el final? ¿Qué secreto habrán compartido ambos para sostener en silencio ese doble sacrificio? Imagina ahora el amanecer de la resurrección. Pedro corre, su corazón agitado, pero el discípulo anónimo llega primero, ve la tumba vacía y cree sin vacilación. ¿Por qué esa certeza fulminante, ese relámpago de convicción? ¿No sería porque él ya sabía que aquello formaba parte de un diseño mayor, de un plan que había aceptado con dolor? Cada uno de estos instantes, cada mirada, cada palabra, cobra un nuevo sentido cuando abrimos el texto con ojos libres de prejuicio. Spinoza enseñó a leer la Biblia como un historiador valiente, sin dar por sentado nada, explorando cada contexto, cada matiz cultural. Y cuando lo aplicó a los evangelios, descubrió conspiraciones de significado que nadie había querido ver. ¿Te has detenido a pensar en el significado de Iscariote? Hombre de Keriot o miembro de los sicarios, los insurgentes contra la opresión. ¿Podría Judas haber sido un patriota radical que creyó que Jesús liberaría a su pueblo y aceptó cargar con la cruz para que el mensaje trascendiera? Este relato no se reduce a buenos y malos, a héroes y villanos. Es la historia de dos hombres dispuestos a la entrega total. Jesús, que ofreció su vida por amor,
y Judas, que aceptó la ignominia para que su maestro alcanzara la victoria eterna. ¿No es acaso la prueba más intensa de amor? Si esta reinterpretación te estremece, comparte este video con alguien que cuestione lo establecido. Envíaselo al amigo que busca respuestas, al hermano que anhela verdades más allá de las respuestas fáciles. Porque esta es una invitación a la libertad intelectual, a atreverse a mirar, a dudar, a investigar. ¿Desde qué rincón del mundo hispano nos lees? ¿Qué hora marca tu reloj? Cuéntamelo en los comentarios y únete a esta comunidad de buscadores. Si este mensaje te mueve, deja tu me gusta, suscríbete y haz clic en la campanita. Juntos iremos más allá de las fachadas religiosas, más allá de los dogmas inamovibles, para descubrir la trama más apasionante jamás contada. Recuerda, la verdad no teme ser cuestionada. La verdad resplandece cuando la iluminan las preguntas valientes. Y hoy te invito a que seas tú quien sostenga la luz en los pasillos oscuros de la tradición. Empecemos este viaje sin retorno hacia la auténtica historia del discípulo amado.